conocida por los árabes como Abu el-Hol o Padre del Terror. Esta guardiana con cabeza humana y cuerpo de león lleva más de 4000 años guardando las pirámides en la necrópolis de Giza. ¿Pero qué conocemos acerca de esta enigmática esfinge? Hola, bienvenidos, bienvenidas, un nuevo vídeo al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de la gran esfinge de Giza. Sí, sé que si habéis visto el vídeo anterior dijimos que quizá hablaríamos del Reino Medio en este vídeo, pero conectando con el tema de las pirámides, pues había alguna cosilla más que me gustaría comentar, aparte de hablar un poco de la gran esfinge que no habíamos hablado, y ya lo del Reino Medio lo dejamos para el siguiente. La gran esfinge de Giza, este monumento tan icónico que parece estar protegiendo a las grandes pirámides, fue conocida por los árabes, por los lugareños de la zona, como Abu el-Hol, que es algo así como el padre del terror, pero que en realidad se cree que probablemente esto viene por una derivación de una expresión copta que quizás ellos pues cogieron que sería más o menos Belhit, que es algo así como el que manifiesta su inteligencia a través de los ojos, lo que podría ser un guardián, un vigilante, y es precisamente lo que probablemente la gran esfinge de Giza, esa esfinge con cabeza humana y cuerpo de león, estaría representando, sería ese guardián o ese vigilante de esa gran necrópolis que es Giza, con la guinda del pastel, que son sus 3 grandes pirámides, pero con las demás pirámides, mastabas y enterramientos. Es decir, Giza es un gran cementerio del reino antiguo y está protegido o vigilado por esa maravillosa e icónica esfinge de Giza. Muchas cosas se han dicho y especulado sobre la gran esfinge de Giza a lo largo del tiempo, de los siglos, los milenios, y no es para menos de un monumento tan icónico y maravilloso como es la esfinge. Probablemente habréis escuchado últimamente pues algunas teorías sobre el origen de la esfinge de Giza, pero que realmente esas teorías no son de ahora. Ya sabéis que muchas veces pues se sacan de repente noticias del antiguo Egipto, pero esta teoría científica, podríamos decir, lleva muchísimos años. Yo la llevo escuchando muchos años. Si habéis estado en Egipto o a lo mejor en algún otro país desértico, habréis podido observar en zonas, quizás no tanto en la ciudad, sino si vais más en zonas más apartadas, más desérticas, unas formaciones rocosas que son como muy chulas, que los egipcios lo suelen llamar yardaks. Esas formaciones son formaciones naturales que aparecen por el desierto en numerosos lugares. En Egipto hay muchísimas y son, bueno, os pondré alguna foto por ahí, pues son como unas esculturas naturales. Normalmente son erosionadas a través, imaginaos, de los años, miles, incluso millones de años, por el viento, agua, etcétera, y muchas veces parecen, claro, podemos sacarles millones de pareidolias sugerentes a esas formaciones rocosas. Bien, pues si vemos lo que es la gran esfinge de Giza a simple vista, vemos una diferencia notable entre lo que sería el cuerpo, el grosso de lo que sería el cuerpo de esa esfinge, de ese león con cabeza humana o humano con cuerpo de león, y lo que sería quizás la cabeza, las patas, la cola, que sí que estarían como más hechas, más pulidas, con una intervención humana. Bien, pues probablemente, o sea, casi seguro, la gran esfinge de Giza, lo que es el cuerpo, y lo vemos claramente, pertenecería a una de estas formaciones rocosas naturales que encontramos en Egipto y en muchísimos sitios desérticos de una manera abundante. Es decir, este cuerpo, esta formación rocosa natural, probablemente ya los egipcios
Durante este reino antiguo, probablemente en la época en la que se estarían erigiendo estas grandes pirámides, vieron claramente esta forma rocosa natural que a lo mejor se les asemejaba al cuerpo de un león, o a lo mejor quisieron darle a propósito esa forma precisamente para tener ese guardián de la necrópolis, y lo que hicieron fue una intervención humana sobre algo natural, es decir, tallarle esa cabeza escultural, esas patas, ese cuerpo, esa cola de león, y que originalmente obviamente estaban pintadas, y dar lugar a esa maravillosa esfinge, que sería un poco como ese guardián o protector de toda esa necrópolis de Giza. Bien, esta intervención sobre las formas naturales es algo que me apasiona y me parece muy interesante, porque esto es algo que ya lo podemos ver desde la prehistoria. Muchas veces, alguna vez os he contado, yo también soy una apasionada del arte prehistórico, soy de la cornisa cantábrica, con lo cual tengo un acceso desde niña que siempre me ha apasionado a este arte maravilloso que tenemos en el norte de España, también en el sur de Francia, de este arte rupestre, de este arte de la prehistoria, y vemos mismamente, por ejemplo, el ejemplo de la cueva de Altamira, uno de los grandes ejemplos del arte prehistórico, y vemos cómo esos bisontes maravillosos ya están hechos. El artista o los artistas que pintaron, que realizaron esa obra artística, esos bisontes, probablemente, aunque no lo podemos saber con exactitud, con una función mágico-religiosa, ya lo que hicieron fue una intervención sobre esas formas naturales de la piedra que ya de ahí extraían ese cuerpo, y pintar sobre ella los bisontes. Igualmente lo podemos ver en muchísimos otros ejemplos y cuevas. Por ejemplo, ahora me estoy acordando, en la cueva de Covalanas, creo que sí está en Ramales de la Victoria, también es una cueva que me encanta, la llaman la de las ciervas rojas, porque casi todos son ciervas y rojas, casi todos son hembras. Y es curioso porque en esa cueva santuario, en la cueva de abajo, se ha encontrado uno de los enterramientos más antiguos, que la llaman la Dama Roja, que es una mujer de hace 19.000 años. Bien, pues en esa cueva también hay un claro ejemplo de esa intervención que es constante en las cuevas y en el arte rupestre, que es un uro que aprovecharon la forma de la roca para hacer el cuerpo y ahí le pintaron. Bien, pues eso tan antropológico y tan humano, esa intervención que es la de modificar la naturaleza y darle esa forma, que lo vemos desde la prehistoria, pues es lo que muy probablemente, claramente, se hizo con esta esfinge muy inteligentemente y muy maravillosamente de Giza. Es de una formación rocosa natural que tenían ahí en la necrópolis, que claramente se ve que es natural esa erosión. Lo que hicieron fue modificarla, esa intervención humana, y ponerle, pues no se sabe exactamente, se cree que a lo mejor puede ser en época de Kefren, de Jafra, que es el sucesor de Yedeb-Ra, eso lo hablamos en otro vídeo, a Keops o Jufu. No le sucede Kefren, le sucede Yedeb-Ra, que no hace su pirámide en Giza, sino que la hacen Abu Roas, que está como 8 o 10 kilómetros, que pretendía ser incluso más alta que la de su padre, pero que se vino abajo, y luego ya Jafra o Kefren sí decide hacerla al lado de la de su padre, que es una pedazo pirámide, pues un poquito menos, pero casi igual que la de su padre. De hecho, hemos dicho que visualmente parece incluso mayor. La de Kefren es la única que tiene todavía un trozo de revestimiento de caliza de Tura. Las pirámides originalmente estaban recubiertas con esa caliza de Tura, con lo cual brillaban y resplandecían, y luego encima obviamente tenían ese piramidión. La mayoría de pirámides, obeliscos, etcétera, estaban coronados, por decirlo, por un piramidión. Evidentemente el de las grandes pirámides de Giza no ha llegado a nosotros. Si está saqueadísimo, pues esos piramidiones a saber dónde están. Muchos de los obeliscos sabemos que sí, que por ejemplo estaban recubiertos, pues algunos de metales preciosos. El electro es una aleación natural de oro, plata y algún otro metal. Entonces, bueno, pues eso estará saqueadísimo, con lo cual con el tiempo han perdido un poquito de altura, porque entre que no tienen el piramidión, etcétera. Y también una cosa muy curiosa de decir, tanto con la esfinge hablamos de intervención humana en algo natural, algo que se ha hecho desde la prehistoria, es que las pirámides, evidentemente es una obra majestuosa de los antiguos egipcios, increíble, pero también no eran tontos, entonces se aprovecha mucho, es decir, la pirámide de Kefren y la pirámide de Keops están hechas sobre montículos naturales, con lo cual ahí te ahorrabas muchísimo trabajo.
y si estaba ya el montículo, ya sobre esa base empezabas luego a recubrir el resto. Y también, por ejemplo, la Gran Pirámide vemos, no todos los bloques son iguales, que hay gente que a lo mejor se piensa que están hechos como en un molde. No, son diferentes. Y de hecho, normalmente los que están más arriba, obviamente más difíciles de subir, suelen ser de menor tamaño, como es lógico. El paisaje de la meseta de Giza en la época de la construcción de las pirámides, es decir, en el Reino Antiguo, no es como lo vemos ahora, obviamente, ha variado. El río Nilo pasaba muy cerquita de las pirámides. Ahora vemos Giza, que es como muy cerca tenemos el Cairo, sabemos la ciudad, es como un pequeñito zona desértica, pero está justo al lado de la gran ciudad que es el Cairo. En la antigüedad el río Nilo pasaba prácticamente al lado, muy cerca de las pirámides. De hecho, una de las noticias que también habréis visto quizás últimamente es que se ha descubierto un canal acuático que conectaba las pirámides, es decir, que ese canal probablemente era el que utilizaron los antiguos egipcios precisamente pues para llevar el material, la piedra, hacia las pirámides. Bien, pues ese paisaje que tenía el río Nilo mucho más cerca de lo que está ahora de las pirámides, eso estamos hablando en la época del Reino Antiguo de la construcción de las pirámides. Pero antes de la construcción de las pirámides existía un tiempo anterior, un tiempo donde también estaban esas formaciones rocosas, quién sabe, a lo mejor incluso miles de años antes, el Nilo todavía estaba más allá, con lo cual evidentemente es la evolución natural de la naturaleza. No todo antiguamente estaba como lo vemos ahora. Los egipcios, una cosa curiosa es que para ellos era tan importante esa idea de vida eterna, de trascendencia. Para los egipcios, de hecho, la vida más allá era como una continuidad de la vida acá, de esta vida aquí. Pues esa idea de trascendencia, esas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay después de la muerte, que se hacían obviamente los egipcios, y no solo los egipcios, probablemente el ser humano se lo ha hecho antes, probablemente ya desde la prehistoria, que intuimos ese sentido mágico religioso, ya se hacían estas preguntas. Con lo cual las pirámides, las tumbas, los templos de los antiguos egipcios se hacían con esa idea. Es decir, los egipcios, una cosa curiosa es que sus casas, las casas donde vivían, donde habitaban, prácticamente no nos ha llegado ninguna. Algún ejemplo de, pues igual en Deir el Medina, que tenemos más o menos cómo eran las casas, pero no nos han llegado ciudades, por ejemplo. Es porque los egipcios construían sus casas, tanto la gente más humilde como la gente más pudiente, tendrían sus diferencias obviamente, pero las casas normalmente se hacían de adobe, y eso era más que suficiente para lo que es la vida aquí, digamos. Lo que para ellos era importante, esa trascendencia, ellos sabían que en la piedra, en esforzarse en esas grandes construcciones, estaban esas moradas para la eternidad, que ellos lo consideraban. Esa morada para la eternidad dentro de las ideas religiosas de los antiguos egipcios era lo que hacía que tanto sus tumbas, pirámides o luego el Valle de los Reyes, como los templos, tanto de los dioses como por ejemplo los templos funerarios que hacían los diferentes reyes, etcétera, esas grandes construcciones de piedra se hacían para la eternidad, para esa vida eterna que era la continuidad de esta vida acá. Por eso sus casas estaban hechas con piedra adobe. En cambio, estas construcciones para la eternidad se hacían con piedra y se hacían con estos enormes esfuerzos, porque para ellos, en sus ideas religiosas, era fundamental. Era esa idea de trascendencia, de que la vida para ellos no era solo esto, sino esa necesidad o esa fe en el que esa vida continuaba, iba más allá, estas ideas religiosas, que el ser humano pues se hace probablemente desde que es humano y tiene conciencia, no solo los egipcios, sino cualquier otro pueblo, y ya decimos que es más antiguo, lo vemos en la prehistoria, pues eso es lo interesante y lo maravilloso. Las pirámides, por ejemplo, no son un edificio administrativo, no, son edificios para la eternidad, para que ese alma de ese rey viva eternamente, para que viaje a las estrellas, para que vaya y para que vuelva. Son edificios absolutamente humanos y antropológicos, hechos con un sentido mágico religioso, con ese sentido que tenemos los humanos, eso es lo maravilloso de la vida más allá, de la trascendencia, de que la vida no es solo, pues eso, aquí nos morimos y punto. Pues esa idea humana de la trascendencia, de trascender más allá de lo que es nuestra vida aquí en la Tierra, lo que es pues los años que vivamos,
es esa idea de los egipcios, y por eso esas construcciones están hechas de esa forma tan magistral y con ese esfuerzo y en piedra, porque son con la idea de durar eternamente, si se puede. Como curiosidad, como vemos actualmente, a la esfinge le falta la nariz. Popularmente siempre se le ha atribuido como que en la famosa expedición de Napoleón, pues como que le rompieron la nariz. Eso sabemos que no es así. De hecho, tenemos constancia de que la nariz ya estaba rota antes de que Napoleón y sus tropas entraran en Egipto. Además, Napoleón, sabemos, hombre, podría haber sido un accidente, que precisamente una de las cosas que quiere hacer en Egipto es estudiar su historia. Napoleón va a Egipto, y se lo contamos en un short aquí en el canal, con los famosos savant, con ese grupo de sabios en diferentes disciplinas que van allí para estudiar la cultura y la historia de los antiguos egipcios. Son los franceses en esta expedición los que encuentran el capitán Bouchard la piedra de Rosetta, que la piedra de Rosetta, una curiosidad, la gente siempre dice que tiene. La piedra de Rosetta es una piedra sin más, quiero decir, a nivel arqueológico, quiero decir, es un decreto, pues un decreto, unas leyes sin más. Lo interesante de la piedra no es el contenido de la piedra, lo interesante de la piedra es que estaba escrito en esas 3 lenguas diferentes, que es lo que le sirve a Champollion para el desciframiento, y que por fin se pueda empezar a leer toda la historia legada por los antiguos egipcios. Ese desciframiento, gracias a ese desciframiento, comienza la egiptología como ciencia. Entonces, lo importante, lo interesante de la piedra no es lo que pone en la piedra, que es un decreto sin más en época de Ptolomeo V, sino que el hecho de estar en esas 3 escrituras diferentes hace que Champollion logre descifrar la piedra, pero que podría haber sido esa como cualquier otra que tuviera las 3 lenguas. Entonces, la importancia radica en lo que gracias a esa escritura trilingüe se ha podido hacer, que es descifrar la lengua de los antiguos egipcios gracias a Champollion. Aquí tengo a Napoleón en la expedición a Egipto. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Ese mito de que Napoleón destruyó la nariz, pues es falso. No sabemos exactamente, hay muchas teorías quién puede ser, pero sabemos que es anterior. Sí que es curioso, y os habréis fijado que en Egipto a muchas estatuas les falta la nariz, y hay muchas teorías, evidentemente no todos les faltará por el mismo motivo, pero una teoría de por qué muchas estatuas están destruidas y la nariz, etcétera, es que los egipcios muchas veces a esas estatuas las dotaban de vida, de ese poder mágico. El hecho de, por ejemplo, romperle una estatua a la nariz, le estás impidiendo respirar, ese soplo de aire, esa vida, con lo cual si a una estatua la machacas, le cortas la nariz, etcétera, la estás mutilando mágicamente. Entonces la estás matando la magia que esa estatua puede contener. No hablamos ahora de la esfinge, hablamos de estatuas en general que pueda haber en diferentes partes de Egipto. Bueno, esa es una teoría, evidentemente habrá diferentes motivos, algunas igual incluso se han podido romper de manera natural o por otros motivos. Sabemos que cuando entran también los cristianos y implantan de manera obligatoria el cristianismo y se prohíbe la lengua de los antiguos egipcios, es en ese momento, de hecho, donde se pierde, donde, bueno, si queréis podéis ver por ahí un vídeo que dediqué a Champollion, donde hablamos un poquito también de todas estas cosas. La Gran Pirámide, que tiene la entrada original sería esta, es una entrada que a mí me encanta, me parece maravillosa. Si vais a Egipto, habéis ido, no se entra por la entrada original de la pirámide, se entra por un poquito más abajo. Esto fue realizado por Al-Mamun, pues abrió, digamos, rompió esta parte de la pirámide y excavó ese túnel, y al estar pues más abajo es más accesible, es por donde normalmente los turistas siempre se entra por ahí, no se entra por la entrada, digamos, original de la pirámide, que esa entrada también con esa forma triangular tan bonita, a mí me encanta, y tan sugerente. También hablábamos en el vídeo anterior de esa maravillosa posibilidad de que, quién sabe, quizás el auténtico enterramiento de Keops, del rey Jufu, se encuentre aún escondido en la pirámide. Hablábamos de esos huecos, de esos muones que han encontrado huecos.
sabemos que existen esas cámaras de descarga, sabemos que yo evidentemente tampoco soy experta en construcción, siempre que hay huecos en la Gran Pirámide hay cámaras de descarga, encima de la Gran Galería hay huecos. Hombre, a mí la lógica me dice pues que también debería haber cámaras de descarga. Pero eso no quiere decir que no haya nada más. Quién sabe, ojalá, es difícil. Probablemente, como hemos dicho, la auténtica cámara sea la que conocemos como la cámara. Pero al estar saqueado hace tantísimo tiempo, hace miles de años, pues dificulta saber que quién sabe. Quién sabe si realmente sí lo era, que probablemente lo sea, o si fue un señuelo esa cámara y aún se cuenta escondida. Quizás en esos huecos, quizás en otras partes que no conocemos de la pirámide, quizás en la base, quién sabe. Las posibilidades son muchas, tanto de que obviamente la cámara sea la que originalmente es y que ya esté saqueado y ya está, como de que ojalá, quién sabe, ese sueño, eso sería realidad y estaría, quién sabe, por ahí escondida. Estaremos atentos a las noticias, aunque creo que esto será un poco lento, pero bueno, también hemos empezado el año con muchos descubrimientos en Egipto que no deja de dar sorpresas y maravillarnos con sus inagotables descubrimientos. Y bueno, pues me despido ya por hoy. Nos vemos muy pronto, probablemente ya siga hablando de ese maravilloso Reino Medio. Dadme un like, comentad, compartir y nos vemos, ya sabéis, muy muy pronto con más historias maravillosas del antiguo Egipto. Nos vemos.